Buenas tardes. Comparezco tras acabar hace apenas media hora un Consejo de Gobierno extraordinario que empezó sobre las 2:30 de la tarde, en el que ha habido un solo asunto en el orden del día y es la situación de la curva pandémica en la isla de Tenerife y las medidas a adoptar por parte del Gobierno de Canarias. Al respecto, decir que se ha emitido informe y se ha actualizado a fecha de hoy por parte de Salud Pública y este informe concluye con medidas restrictivas importantes con respecto a la isla de Tenerife. Hoy es 16 de diciembre y nos enfrentamos a las 2 semanas seguramente con mayor movilidad interna de todo el año, en el que más personas salen, hacen compras, van a casas de amigos, a familiares, está la fecha de Navidad, fin de año, es decir, son 2 semanas de una importante preocupación por el volumen de tránsito de personas que conllevan estas 2 semanas. Y, por tanto, y ante la situación que tiene la isla de Tenerife, que ahora explicaré, hemos tenido que tomar decisiones que también anunciaré posteriormente. Sobre este asunto, decir, para que vean un poco la evolución de la isla de Tenerife, tomamos decisiones hace unas semanas proporcionales, incluso mucho más allá de lo que decían los propios informes epidemiológicos, con la voluntad de que dieran resultados en esas semanas, pero la prueba y el resultado último es que no han funcionado como preveíamos, porque el número diario de casos nuevos en la isla de Tenerife ha llegado hasta 90 casos diarios en septiembre, 125 en octubre, 150 en noviembre y en diciembre ha superado los 180 casos en varias ocasiones, llegando hace 3 días a 256 casos. Hoy, el dato actualizado de hoy, también estamos por encima de los 200 casos en la isla de Tenerife, cerca de 250 casos. La cifra de casos nuevos se ha duplicado en los últimos 30 días en la isla de Tenerife. El número de casos ingresados en hospitalización en la isla de Tenerife se ha ido también incrementando, sufriendo una importante aceleración desde finales del mes de noviembre. Si vamos a la incidencia acumulada en 7 días y 14 días, España en su conjunto tiene una incidencia acumulada a día de hoy en 7 días de 88,60. La isla de Tenerife es de 110,26. En 14 días el conjunto del país 193,65. La isla de Tenerife 213. Es decir, en Tenerife la incidencia acumulada es más alta por 100.000 habitantes que la de la media o la del conjunto del país. Si comparáramos las 2 islas con mayor población, Gran Canaria y Tenerife, Gran Canaria tiene una incidencia acumulada en 7 días de 23,26 positivos por 100.000 habitantes, 23. Tenerife casi la multiplica por 5, 110,26. Y si vamos a la incidencia de 14 días, se reproduce el mismo caso. Gran Canaria 45,58, Tenerife 213. Por todo ello, hoy el Consejo de Gobierno ha tomado las siguientes medidas para los próximos 15 días. Son medidas que se aplican una vez que se publique en el Boletín Oficial de Canarias y su vigencia será por 2 semanas. Se restringe la entrada y salida en la isla de Tenerife, salvo para lo establecido en el artículo 6 del Decreto de Alarma de 25 de octubre. Es decir, que no se podrá entrar en la isla de Tenerife, salvo para asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, asistencia a centros, universidades, centros docentes, retorno al lugar de residencia habitual o familiar, asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, asistencia y cuidado de animales, desplazamiento a entidades financieras y de seguros, actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables, realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada. Esas serán las razones por las que se podrá entrar de la isla de Tenerife y también para las salidas entre las islas se arbitrarán mecanismos de seguridad sanitaria, test
antígenos u otros, para dar también mayor seguridad de conectividad entre las Islas Canarias para los residentes canarios. Para el resto también tendrán que hacerlo, pero en el caso de los residentes canarios lo costeará el Gobierno de Canarias, el resto lo tendrán que hacer con una orden determinada los que no son residentes en Canarias. Una segunda medida es que se recomienda evitar los desplazamientos entre los municipios de la isla de Tenerife. Es una recomendación. Lo que se busca, lo que se pretende es que haya la menos movilidad posible en estas 2 semanas. El toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana habrá en la isla de Tenerife toque de queda. También toda actividad de restauración, cafetería, restaurantes, etcétera, se suspende en el interior de los locales, salvo para comida que sea para llevar. Y en los exteriores, en las terrazas, se limita el aforo de las mismas a un 50%. Y además, solo podrán sentarse quienes son convivientes. Con respecto a los centros comerciales, se reduce el aforo de los centros comerciales, mayores y menores, en un 33% de su capacidad. Y además por planta, no es el 33% de todo el centro comercial, sino el 33% por planta. Y también se reduce el aforo de los aparcamientos de los centros comerciales, de las plazas de los aparcamientos, a un 50%. Igualmente se suspende toda actividad deportiva que se haga en los espacios interiores y aquella que se haga en los espacios exteriores solo se podrá realizar de manera individual. Ejercicio físico o deporte individual, no por grupo. Queda excepcionado lo que es deporte profesional o deporte nacional, pero el deporte será en el exterior individual. También se suspenden todo evento multitudinario, entendiéndose como tal mercadillos, ferias, verbenas, etcétera. Se suspende también la salida de las personas residentes de los centros de mayores y también las visitas a los familiares que en ellos están, salvo gravedad máxima. Y entendemos que es una medida dura, especialmente en estas fechas navideñas, pero absolutamente necesaria porque estamos hablando de un sector especialmente vulnerable, el que está en las residencias de mayores. También se suspenden las visitas a los hospitales, salvo en los casos muy graves, mujeres embarazadas, y también se podrá visitar en el caso de los menores de edad. Igualmente, el Consejo de Gobierno en el día de hoy ha aprobado que se reduzca en un 50% el aforo del transporte público regular de viajeros de carácter urbano y metropolitano, es decir, tranvía, guaguas, el aforo debe ser de un 50%. También el Consejo de Gobierno de hoy establece para la isla de Tenerife que las fiestas claves de Navidad, es decir, el 24, el 25, el 31 y el 1, y lo dejamos ahí porque son los 14, 15 días, las comidas y las cenas navideñas se reducen en la isla de Tenerife a 6 personas y un máximo de 2 unidades de convivencia. Es decir, si hay una comida de Navidad podrán estar los que vivan en esa casa y una unidad de convivencia más, solo una más. También decir que convocamos a las 9:30 de la mañana de este viernes la Junta de Seguridad Ciudadana en la isla de Tenerife, presidida por quien les habla, para que hagamos el máximo de cumplimiento de las órdenes y de los que se ha aprobado por parte del Gobierno de Canarias y que se apliquen el máximo de las sanciones a quienes incumplan lo que hoy y también en fechas precedentes se ha ido aprobando para contener la pandemia, en este caso la isla de Tenerife. La voluntad es que los acuerdos del día de hoy entren en vigor el viernes, es decir, este viernes a las 24 horas, es decir, de viernes a sábado entraría en vigor estas medidas para la isla de Tenerife. Este próximo viernes, al acabar esa Junta Local de Seguridad Ciudadana, tendremos un Consejo de Gobierno ordinario, en el que también analizaremos la evolución del resto de las islas y también tomaremos algunas decisiones si fueran necesarias, pero se hacía absolutamente imprescindible tomar en el día de hoy, tras la actualización de los informes de salud pública, estas medidas
que tomamos por el bien de la salud de la isla de Tenerife para que en 14 días las cosas puedan revertirse. Sabemos de la fortaleza de estas medidas y de su implicación en el sector económico, en el tejido productivo de la isla de Tenerife, pero estamos hablando de parámetros que obligan a tomar estas decisiones. No podemos hacer que los próximos 14 días, que repito, son seguramente los 14 días de mayor movimiento interno de todo el año, se incumpla y tengamos que padecer peores números y más fallecimientos. La vacuna está a las puertas, pero no han entrado en nuestras casas. Y en nuestras casas lo que sí puede entrar es el coronavirus, con todo lo que eso supone. Por tanto, hemos hecho las cosas, creo que bien, durante muchísimos meses. Hemos superado 2 oleadas. Estamos en la tercera, si se considera como tal esta. Tomamos decisiones drásticas, lo dije, en el mes de agosto. Hubo un repunte tremendo en pocos días que se tomaron decisiones y también hubo una bajada también en pocos días. Sin embargo, en la situación actual, la isla de Tenerife ha ido paulatinamente aumentando. No ha sido un aumento en pocos días, sino un aumento de manera escalonada, diario, que indudablemente nos obliga a tomar este tipo de decisiones que estoy convencido, seguro, que va a ser entendido por la sociedad de la isla de Tenerife, porque tendremos que estar bien a las vueltas de las Navidades para encarar con la mejor fuerza, con el menor número de enfermos, con la responsabilidad de responder en los hospitales sin estar saturados para el año 2021. Nos hubiese gustado, sinceramente, no tener que tomar estas decisiones, pero no podemos no hacerlo. Si los números hubieran sido otros, hubiésemos tomado la decisión de bajar esas restricciones y de adelgazar las medidas y suavizarlas. Lamentablemente tenemos que hacer justo lo contrario. Y apelo, por último, a la responsabilidad cívica de todos los hombres y mujeres de Canarias. En otras islas también ha aumentado ligeramente el número de positivos. Apelo a esa responsabilidad ciudadana, a que entiendan lo fundamental que es cumplir con las medidas. Que si el Gobierno de Canarias toma una decisión de que sean 6 las personas que se reúnan, o 10, según qué isla, en estas fechas, lo que estamos pidiendo es que no nos hagamos trampa. Y no son 10 personas por la mañana, otras 10 personas al mediodía, otras 10 por la tarde y otras 10 por la noche. Porque no haremos más que trampas a nosotros mismos. Es verdad que cada uno en su casa es dueño de la misma y de lo que ocurre en ella. Pero que sepamos que estamos jugando con nuestra salud y con la gente que vive con nosotros. Hemos sacado una campaña importante. Hay que mantener las mascarillas, la distancia, tener las cenas de Navidad, pero sabiendo que son distintas. Esto no está superado, la vacuna no ha llegado. Con la vacuna tendremos que seguir conviviendo con el coronavirus durante meses. Estamos poniendo en riesgo nuestra salud y también la economía de nuestra tierra. Y pido este último esfuerzo, en este caso la isla de Tenerife, haciendo, como digo, que las sanciones se cumplan, que quienes sean irresponsables, que son los menos, paguen su irresponsabilidad y que ojalá dentro de 2 semanas podamos estar aquí otra vez en Tenerife diciendo que la curva ha bajado, que hemos podido contener la pandemia y que estamos en cifras mejores para volver a la normalidad que aspiramos. Y me abro a continuación a las preguntas que quieran realizarme. Buenas tardes, presidente. Cuando antes saludábamos a don Julio Pérez, el consejero portavoz, y nos dijo que venía usted, entendíamos que las medidas iban a ser efectivamente muy drásticas y duras. Enumerando usted desde septiembre los contagios y la situación de Tenerife, desde septiembre a estos últimos días, de 90 a 256, ¿no llegan tarde estas medidas? Primero. Segundo, ¿no es mejor, después de escucharle usted, esas medidas que se van a tomar en restauración, en familias, en cenas, en convivencia, en movilidad, no es mejor tomar la medida más drástica y confinar la isla de Tenerife 2 semanas? Siempre que el Gobierno de Canarias ha tomado las medidas, lo ha hecho siguiendo los criterios científicos de su propio Comité de Salud Pública y de manera proporcional. Alemania ha tomado medidas recientemente, ha cerrado los comercios, los colegios. Alemania tenía 320 positivos por 100.000 habitantes. La isla de Tenerife tiene datos mejores que Alemania y, por tanto, se toman las medidas acorde al número de contagios que tiene la isla de Tenerife, porque eso es lo primero que se tiene que hacer, actuar acorde a la proporcionalidad de los números. Estas medidas son duras. Seguramente quienes me están escuchando y viven de la restauración estarán recibiendo un varapalo,
porque aspiraban a que en estas 2 semanas, que es el mayor tránsito, poder recuperar parte de sus negocios. Y estamos cerrando los restaurantes en el interior de los mismos. Estamos haciendo que haya la menor movilidad entre los municipios. Estamos haciendo que la entrada y salida de Tenerife solamente se aplique a lo que es estrictamente imprescindible. Esto tiene un efecto también en la isla, en lo económico, en la llegada del exterior, turistas, indudablemente también resto de peninsulares. Las medidas son duras. Y siendo duras, hoy las tomamos con la única voluntad de que puedan mejorar de manera inmediata. El viernes he convocado a la Junta de Seguridad Ciudadana y con medidas solo no lo conseguimos sacar. Si hay gente que es irresponsable, no se le sanciona. Y por tanto haré un llamamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los refuerzos que sean imprescindibles para que estas medidas se hagan cumplir. Se hagan cumplir. Porque el que es irresponsable tiene que sentirlo, bien en su cartera o bien con la sanción pertinente. Presidente, se ha pensado también, ayer hablábamos con el alcalde de Santa Cruz y se hablaba de también ayudar a las pequeñas y medianas empresas, rescatarlas, porque la situación es dramática para no solo las empresas de restauración, sino los pequeños y medianos comercios, que esta época, como usted bien sabe, es una época donde equilibran un poco sus números. Como saben, hoy estamos en sesión plenaria en el Parlamento de Canarias. He podido hablar en persona con distintos alcaldes, con el presidente del Cabildo, con el alcalde de Santa Cruz también. Hemos hablado hoy en el Consejo de Gobierno de mecanismos que hay que arbitrar para también colaborar, ayudar. Esta mañana expuse en el Parlamento de Canarias que el Gobierno de España va a llevar un decreto ley probablemente el próximo martes para ayudar al sector de la hostelería, de la restauración, del comercio, del turismo. Y por tanto tiene que haber ayudas que también el Gobierno de Canarias está validando para este sector y los sectores que están siendo perjudicados. Pero también tengo que ser contundente. Si nosotros no contenemos la pandemia, estos sectores se verán más agravados en las próximas semanas. Cuando comparecí en la última ocasión en que tomamos medidas duras, y estas son más, dije claramente que se tomaban medidas como el toque de queda para no tener que tomar la medida de cerrar los restaurantes. Lo dije tan claro como lo estoy repitiendo ahora. Hoy, lamentablemente, tenemos que tomar la decisión de cerrar los restaurantes en sus interiores y mantener las terrazas. Y tenemos que hacer bajar la curva, porque si no el siguiente paso sería todavía más grave. Por eso, la obligatoriedad de tomar medidas proporcionales a las circunstancias de la pandemia. Estamos preocupados. También hay que decir que Canarias sigue siendo de las comunidades más favorables con respecto a la pandemia. Nos hemos adelantado a la toma de decisiones. Estamos en Tenerife, en estos momentos estamos entre el nivel de alerta 3, 4. En otras comunidades con la alerta 4 toman medidas que son menos restrictivas que esta. Nosotros adelantamos medidas porque han funcionado y van a funcionar. Ahora bien, para que esto funcione, indudablemente le tengo que hacer un llamamiento a la sociedad de Tenerife para que las respete y del resto de las 7 islas. Del resto de las 7 islas. Que las respeten, que las hagan cumplir, que no nos hagamos trampas, que hagamos este último esfuerzo, este último sacrificio, que seamos corresponsables y autorresponsables en nuestra intimidad, que no nos engañemos, que aquí no cabe la picaresca, que la picaresca lo único que hace es traer más podredumbre, más enfermedad, más colapso en los hospitales, más fallecidos. Y cuando estamos viendo que está a las puertas la llegada del año 21 y en enero se va a adelantar incluso los plazos, la posibilidad de tener ya vacunas para caminar hacia la recuperación de la salud, de la normalidad, de no tener miedo ante poder enfermar y contagiarnos y con ello recuperar la economía, no podemos echarlo al traste con los 15 días de mayor movimiento de todo el año que son los que vienen ahora. Quiero también razonarlo. Tenemos que tomar estas medidas porque son los 15 días donde hay más movimiento en restauración, en el movimiento interno, en los centros comerciales, en la compra de productos, etcétera, etcétera, de todo el año. Y eso es lo que más nos preocupa y de ahí el volumen y el grado de estas medidas. Presidente, buenas tardes. ¿Podría informarnos a esta hora del día cuál es la situación hospitalaria en la isla de Tenerife, el nivel de ocupación de las UCI? Hace pocos días atrás se hablaba de que la situación era crítica, pero sí comenzaba a ser preocupante. La situación de los sanitarios, que también se quejan un poco de cómo están afrontando todo esto. No sé, ¿qué podría decirnos usted al respecto? Los datos de la isla de Tenerife con fecha 14 de diciembre
de cada uno de los variables se dictamina si el riesgo es alto, muy alto, bajo o medio. Con respecto a la incidencia acumulada en 14 días, el riesgo en la isla de Tenerife es alto, 212,6. Es un informe, repito, con solo datos de antes de ayer. Con respecto a 14 días, el riesgo es muy alto, 277. Si vamos a los de más de 65 años, como digo, es muy alto. Alto en los que son menores de 65 años. Si vamos a la trazabilidad, que es el control de los positivos, el trabajo de los rastreadores, que hemos reforzado en Tenerife con rastreadores de otras islas y vamos a contratar más, sin embargo el riesgo es bajo, o sea que está funcionando el trabajo del rastreador. Porcentaje de trazabilidad es 67,4, bajo. La positividad, que es el número de positivos del total de los PCR o antígenos que se hacen, debemos estar, según la OMS, por debajo del 4%. En la isla de Tenerife la positividad es de 11,7, es alto. Y la ocupación convencional por COVID en los hospitales, en lo que es el conjunto de las camas, es de 8,6, es un nivel medio, pero si hablamos de las camas específicas UCI, es decir, de cuidados intensivos, en la isla de Tenerife estamos hablando de un 19%, el nivel es alto. Y por ello, las medidas tomadas. Estamos en nivel de alerta 3-4, más cerca de 4 que de 3. Hola, buenas tardes, presidente. Por aquí, Juan Luis Callao, de Televisión Española en Canarias. Tres cosas puntuales que se me quedaron. O sea, preguntarle si el decreto estas medidas se imponen a partir del viernes, eso por una parte. No ha hablado usted del transporte marítimo y transporte aéreo, si también habrán restricciones para esto. Me queda la duda también de los antígenos en la movilidad entre islas. Y una última pregunta que bueno, usted seguramente no tendrá la respuesta, pero a lo mejor puede indicar, porque tiene más datos que yo, por dónde van los tiros, de por qué es en la isla de Tenerife, con todo lo que se ha hecho y con el riesgo que acaba de decir usted que es bajo, ¿por qué se da esta situación? ¿Dónde está la respuesta a la situación que estamos viviendo aquí? En comparación, por ejemplo, con la que se vivió este verano en Gran Canaria, que se pudo superar, pero aquí cuesta, parece. O sea, estamos hablando de medidas que en el resto de comunidades autónomas en España han funcionado y que aquí en esta isla en concreto no surten efecto, ¿no? Bueno, por ir por partes sobre las restricciones del tráfico aéreo y marítimo, con respecto a lo que es entre islas y también de la península a Canarias, no va a haber restricciones en el número de personas que van en ese transporte aéreo o marítimo, si bien, lo avancé antes, este viernes entrará en vigor una orden del consejero de Sanidad para que quienes vengan de la península y sean residentes canarios o no, nacionales, tienen que venir con una prueba hecha, antígeno o PCR, o bien se les haría aquí. Lo que queremos es dar máxima seguridad a quienes vienen y a la población de nuestra tierra, ¿no? Porque vienen de lugares donde hay una contagiosidad importante. Debido a que tenemos una contagiosidad importante en la isla de Tenerife y en coherencia con lo expresado, se haría lo mismo entre las personas que salgan de Tenerife y van a otras islas donde hay menor contagiosidad. Se va a arbitrar los mecanismos, de acuerdo a si es transporte diario o no, y eso lo tiene que arbitrar en una orden específica Sanidad, y se va a intentar tener tal orden para cuando entre en vigor las medidas de hoy, que es un decreto y que será la noche del viernes al sábado, es decir, a partir de la 1 de la mañana del sábado, estas medidas estarán en vigor. ¿Por qué la isla de Tenerife? Es difícil responder, pero hay una diferencia con respecto a Gran Canaria. En Gran Canaria, la situación que se produjo en el mes de agosto, otro mes donde había bastante actividad vacacional, asueto, muchas personas estaban de vacaciones, se prolongaban las noches, había más encuentros familiares. Está claro que donde se produce los mayores focos son en los encuentros familiares, comidas, lugares donde se reúnen amigos, distintas unidades convivientes que comparten horas sin respetar la distancia, la higiene, la mascarilla, ahí es donde se producen los principales focos, y se produjo en el mes de agosto, un mes de vacaciones, como digo, se aligeran los plazos, las noches son más largas en la isla de Gran Canaria, pero se concentró fundamentalmente en algunos núcleos urbanos e incluso en algunos distritos. Además, la subida en Gran Canaria fue
tremendamente cualitativa y en pocos días. Se produjo una subida casi en montaña, en pocos días que fuimos caminando de 30 a 40 a cerca de 200 y más de 200 casos. Del mismo modo que fue igual de pronunciada el descenso. Se consiguió en 2 semanas bajar esos descensos. Se hicieron cribados en la isleta, se hicieron cribados en lugares donde teníamos una alta contagiosidad. En la isla de Tenerife, sin embargo, la situación ha sido absolutamente distinta. Ha sido un crecimiento paulatino, no con una curva pronunciada, sino día a día, y se ha trasladado al conjunto de la isla. O sea, ha afectado a más municipios, a diferencia de la isla de Gran Canaria, y por tanto la transmisión, que también hubo transmisión comunitaria en Gran Canaria o en Lanzarote, por ejemplo, en el mes de agosto, y hoy la hay en Tenerife. La principal diferencia es que en Tenerife el virus ha caminado más con los distintos municipios. Hay mayor transmisión, las realidades orográficas y sociales son distintas, y esa es una posible explicación. Y digo posible porque es lo que trasladan los científicos, y hasta ahí puedo decir. ¿Por qué las medidas tomadas, que tienen 14 días de aplicación para ver sus resultados, han exigido tomar medidas más duras? Bueno, ha ocurrido también en otros lugares del ámbito estatal, ha ocurrido en otros países. Tomas medidas proporcionales y si a los 14 días no tienes los parámetros adecuados, tienes que tomar otras que sean más graves. Evidentemente, el confinamiento en domicilio es la más efectiva, porque baja absolutamente el contagio, del mismo modo que colapsa absolutamente la realidad económica, ¿no? Y lo que se pretende es, acorde a la ocupación de COVID en las UCI, en los hospitales, a la trazabilidad y al riesgo, tomar medidas para que podamos bajar esa curva, o sea, doblarla. Lo que tenemos que hacer es doblar la curva. Tenerife no se ha doblado la curva. Presidente, 2 cuestiones rápidas. Intuyo que las clases, los centros escolares, ya se esperará que finalicen, a que lleguen las vacaciones de Navidad. La Universidad de La Laguna, que ha suspendido sus clases presenciales. ¿Qué pasa con actividades extraescolares? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con conservatorio de música? Y otra pregunta, aforos que afectan a los centros comerciales, los negocios de restauración que también se ven afectados. ¿Qué ocurre con las tiendas que están en vía pública, que no forman parte de un centro comercial? ¿Hay alguna medida que también les afecte a ellos? Bueno, con respecto a la última parte de la pregunta, que eran los comercios, el 33% es el aforo para cualquier tipo de comercio, minorista y también de los grandes comercios, de los grandes espacios comerciales, centros comerciales. 33%, y en los centros comerciales, ya lo dije con claridad, por planta. No cabe que hablemos del 33% de un centro comercial, hablamos del 33% de cada planta de cada centro comercial. Y con respecto a los aparcamientos, porque la voluntad es que haya el menor movimiento y tránsito de personas posible, se reduce a un 50%. Y reconozco que son las 2 semanas de mayor compra en los espacios, tiendas, comercios y demás, pero es que justamente por eso tenemos que tomar la decisión. Quiero que lo entiendan, precisamente porque es las 2 semanas de mayor movimiento y tránsito de las personas, es cuando tenemos que tomar decisiones de que el 50% de los aparcamientos sean los que se utilizan. Y por tanto, de igual modo que pedimos y recomendamos que no se salgan de los municipios, le pedimos a quien va a hacer las compras que se organicen y que sepan que solamente el 33% de los aforos se podrán ocupar en estos lugares, tiendas, comercios y demás. Y luego la otra cuestión concretamente era... ¿El tema de las clases? Sí, las clases. Bueno, aquí hay un debate. Cuando comenzó el curso escolar, lo recuerdan ustedes, 15 de septiembre, tuvimos una reunión del Consejo de Gobierno en el que debatimos, tras el comité científico, el comenzar o no las clases. Y la respuesta, y la evidencia está ahí, es que mientras los niños y niñas y los jóvenes están en las clases, la contagiosidad no crece. Se han convertido en lugares seguros, con poco contacto, poca contagiosidad, y por ello quedan apenas 2 días de clase, habrá normalidad, la Universidad de La Laguna ha suspendido las presencial, y esos niños pasarán a estar de vacaciones. Y eso significa mayor tránsito de personas. Casi es una paradoja, ¿no? Si me preguntaras qué sería mejor quizás que hubiera clases durante los próximos 15 días, porque hay normas específicas durante horas en los centros educativos, y desde aquí mi reconocimiento a toda la sociedad, a toda la comunidad educativa, ¿no? Pero las clases terminan ahora en 2 días, el martes, y a partir de ahí apelar a los tutores, padres, madres, a las familias,
el que también hagan cumplir estas normas a sus hijos e hijas. Sí, sí, la actividad queda terminada y, por tanto, volvemos a lo que es la época no lectiva, ¿no? Sí, presidente, decía usted que el viernes se va a reunir en la Junta de Seguridad. ¿Cuál es el planteamiento del Gobierno de Canarias para controlar toda esta situación? ¿Qué planteamiento de base le va a exponer en la Junta? Bueno, lo primero es, lo hicimos en Gran Canaria, lo hicimos también en Tenerife. Es necesario volver a convocar y lo que se pretende es la máxima coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Policía autonómica, policías locales. Por supuesto, va a ser convocado la Federación Canaria de Municipios, la de Cabildos, el Cabildo de Tenerife, Guardia Civil, Policía Nacional, delegación del Gobierno, y cualquier necesidad que pueda haber de refuerzo de personal, vamos a buscar los mecanismos para poder tenerlo. Es decir, tiene que haber personas que controlen el cumplimiento de las normas ante los irresponsables que las quieran o las deseen incumplir. Y por tanto, estas 2 semanas son fundamentales en esa vigilancia y en el cumplimiento de las mismas y en imponer las sanciones máximas que además tuvimos que cambiar. Quiero recordarles que nosotros, una de las medidas que tomó el Gobierno de Canarias fue modificar el plano de las sanciones y endurecerlas específicamente en Canarias, precisamente porque había problemas de cumplimiento. Y lo que no puede ser, hemos visto algunas imágenes a nivel nacional de distintos lugares de Canarias de personas saliendo de unas fiestas clandestinas, a escondidas, cuando lo que están haciendo es poner en riesgo todo lo que supone la salud y la economía de Canarias, ¿no? Y creo que no es justo que la mayoría pague por algunos que son desalmados, y tenemos que reforzar con las fuerzas y cuerpos de seguridad que no haya desalmados, desalmadas, que sean los que lleven a estos contagios en Canarias. Sí, son 6 personas en los días claves y hay una hora, que no recuerdo ahora si era las 2:30 en algún caso y 1:30 en otro, que estará en el boletín para un poco más en fin de año y menos el día 24. Pero en cualquier caso, repito, las cenas de Navidad, 6 personas, y a lo mejor este año tenemos que empezarla a las 8 y no a las 10, para que la gente pueda llegar a casa antes, ¿vale? Y es un poco cambiar las normas, creo que lo podemos hacer. Tenemos que ser originales en esto y entender que la única voluntad es que las Navidades del año 21, esto haya sido una pesadilla superada, que estemos todos, que no falle nadie y que sean como las del año 19. Gracias.